2, verso número 28. Vamos a continuar con la serie del libro de Joel, hijo de Petuel. En Cielos Abiertos creemos que la Biblia es inspirada, es inerrante, es infalible y es la máxima autoridad de norma y conducta. Joel capítulo número 2, verso 28. Así dice el Señor: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Vamos a orar. Nuestro fiel y misericordioso Dios, te damos gracias por permitirnos estar aquí en el día del Señor. Te damos gracias por lo bueno que has sido con nuestras vidas. Te damos gracias por tener la oportunidad de escuchar tu palabra. Te pedimos, nuestro Señor, que en este día tu Espíritu Santo seas con nosotros para que podamos entender lo que tu palabra quiere decirnos y lo que tú quieres decirnos a nuestra vida. Te pedimos también, nuestro Señor, que por medio de tu Espíritu Santo, el Señor y dador de vida, que procede de ti, oh Dios Padre, y del Hijo, nos ayude a ver a Jesucristo en este texto. Te pedimos, nuestro Señor, eso, y también que nos ayudes a aplicar lo que tu Escritura nos está indicando esta mañana. Te pedimos todo esto para tu sola gloria, nuestro trino Dios, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Hace unos pocos días o semanas, en esta ciudad hubo un evento. Hubo un evento en el Palacio Municipal, en donde un grupo llamado y conocido, entre comillas, como los apostólicos, tuvieron dicho evento. Era un evento en donde se intentaba proclamar el nacimiento del Señor Jesucristo. Y cuando nosotros vemos eso, parece que no tiene nada de malo. Pero, ¿qué hay de la doctrina de aquellos que portan el nombre de apostólicos? Dicho grupo sostiene lo que son herejías destructivas, tales como lo que es el sabelianismo, o mejor conocido como el modalismo. Ellos no creen en la Trinidad, sino que creen que hay un Dios que es un ser o una persona con tres diferentes modos. En el antiguo se manifestaba como Dios Padre, pero en el nuevo se manifiesta ahora como Dios el Hijo, y ahora en la época de la Iglesia se manifiesta como Espíritu Santo. Dicha doctrina ya ha sido refutada en la historia de la Iglesia, por ejemplo con Orígenes. Él mismo escribió una defensa sobre la doctrina de la Trinidad con un simple verso, Mateo 3:16, el bautismo de Jesús, Dios Padre, Dios el Hijo y el Espíritu Santo, tres personas, un mismo ser. Esto nos lleva a ver algo importante, hermanos, que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, y es algo que nosotros aprendemos por el consejo de la Biblia, y lo podemos ver en la historia de la Iglesia como una tradición que ha sido sustentada desde los apóstoles. El Espíritu Santo, hermanos, es una de las personas que ha sido más malinterpretados por lo largo de la historia. Ha sido olvidados por otros grupos
o han intentado omitir al Espíritu Santo, y definitivamente es blasfemado por aquel que usurpa su santo nombre en Roma. El título del sermón es Espíritu y Nueva Creación. El domingo pasado tuvimos la oportunidad de escuchar lo que fue Joel capítulo 1 y capítulo 2. Por ejemplo, si nosotros vamos a lo que es el capítulo número 2, verso 3, vemos que el contexto es del día del Señor. El día del Señor. Y aquí hay que hacer una aclaración. Con día del Señor no intentamos decir que es este día que nos reunimos, que también se le llama día del Señor. Eso es por el Nuevo Testamento y por el apóstol Juan. Con día del Señor en el Antiguo Testamento nos referimos con el día del juicio final. Verso 3 del capítulo 2 de Joel dice: delante de él consumirá fuego, tras de él abrazará llama, como el huerto del Edén. Justamente está haciendo una comparación con el huerto del Edén, en donde en el huerto del Edén, al haber transgredido nuestros padres, vemos que el Señor, capítulo 3, verso 8 de Génesis, dice que se paseaba como el aire del día. Y esa puede ser una traducción que nos puede ser confusa, pero lo que Moisés estaba intentando decir es que el Señor venía en una tormenta en el día del Señor en el huerto del Edén. El profeta Joel retoma ese mismo texto y lo está magnificando ahora con el día del Señor, el día del juicio final. Adán y Eva iban a tener el día del juicio final una vez que ellos consumieron el fruto. Sin embargo, Dios en su misericordia estableció el protoevangelio, estableció la semilla del pacto de gracia en Génesis 3:15. Ahora, el profeta Joel estaba predicando y profetizando juicio a la nación de Israel, debido a que ellos fallaron en el pacto de obras. El mismo que falló Adán en el Edén fue el mismo que ellos fallaron. Pero vemos más adelante, en el capítulo 2, se habla de oráculos de restauración, de cómo entra el pacto de gracia. Se les llama al arrepentimiento. Y como recordarán, hermanos, el libro de Joel es un libro de avivamiento. En el capítulo 1 y el 2 vimos que estábamos subiendo la montaña, que es todo el libro de Joel. Estábamos subiendo. Y en este capítulo y en esta porción llegamos al punto más alto de la montaña, donde podemos ver lo que Dios estaba haciendo entre los pactos, entre el antiguo pacto y la promesa de un nuevo pacto. Por eso leemos que Joel prosigue andante, profetizando oráculos de restauración, una vez que el pueblo se había humillado delante de Dios. Vemos en nuestro texto, lo primero que aparece es un adverbio de tiempo, verso 28, y después. Aquí está haciendo una distinción temporal entre lo que había en el pasado, la restauración a Israel, y lo que está viendo ahora en el futuro, que es algo mayor, una nueva y mejor administración del pacto de gracia. Podemos también leer que aquí dice: y después de esto. Y el apóstol Pedro interpreta esas palabras como en los últimos días. Y con los últimos días no se refiere a un tiempo que va a venir más allá en el futuro, sino que se refería en el presente, en estos últimos días. Lo mismo hace el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 2, verso 18: hijitos míos, ya es el último tiempo, ya es presente. Por lo que nosotros vemos que el verso 28 habla del presente, algo que Dios está haciendo en esta época, también conocido como la época que es entre el ascenso de Cristo y el regreso de Cristo. Esta época se ha llamado el ya, pero todavía no. El ya se ha iniciado,
no es el reino de Dios, pero aún no se ha concretado totalmente el reino de Dios en toda la tierra. Y esos son nuestros tiempos. Y vemos que aquí inmediatamente aparece dos personas en el verso número 28. Y después de esto, derramaré mi espíritu. Vemos que aquí está hablando Dios el Padre y se refiere a otra persona, a mi espíritu, que es el Espíritu Santo. Vemos aquí que Dios hace una acción, que es una acción de derramar o rociar. En el contexto del Antiguo Testamento, esta palabra es reconocida como un acto sacerdotal de purificación, un acto en donde se consagraban ciertos elementos, como los elementos del templo. Y dice así, en un texto del Antiguo Testamento, Levítico 4:17: y mojará el sacerdote su dedo en la misma sangre, que rociará 7 veces delante de Jehová hacia el velo. Y por el autor de la epístola de los Hebreos, nosotros comprendemos un poco más de qué se trataban esos actos de purificación, esos actos en donde se derramaba o se rociaban cosas. Por ejemplo, el autor de la epístola de los Hebreos dice que el hecho de que se derrame sangre es algo que Dios había mandado. Dice, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre del tabernáculo en todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Es un acto sacerdotal, un acto de purificación. Vemos que es Dios mismo, el ser, la persona misma de Dios el Padre, el que está derramando, no sangre, sino algo más, a la tercera persona de la Trinidad, que es Dios el Espíritu Santo. Derramaré mi espíritu. El Espíritu Santo aparece por primera vez en la Biblia, en Génesis 1:1, explícitamente en Génesis 1:2, pero implícitamente en Génesis 1:1, cuando dice Moisés que en el principio creó Dios, y con Dios la palabra es Elohim, y es un sustantivo plural, pero se usa de manera singular. ¿A qué le suena eso? Que esté en plural. Elohim está en plural, pero es singular, se refiere a un solo Dios. ¿A qué le suena eso, hermanos? Ahí es donde aparece el Espíritu Santo. Y en el verso número 2 de Génesis, aquí el Espíritu Santo se dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del abismo, se movía sobre la faz de las aguas. Por lo que vemos que el Espíritu Santo ya existía antes de la fundación del mundo y estuvo involucrado en la creación del Génesis. Pero ahora lo que nosotros estamos viendo, hermanos, es otra clase de creación, pero es algo mayor. Es una nueva creación que Dios está haciendo al derramar el Espíritu Santo. ¿Y quién es el predicado, el objeto de esta oración? ¿A quién se refiere? ¿A quién está derramando Dios el Espíritu Santo? Verso 28: sobre toda carne. Sobre toda carne está derramando Dios su Santo Espíritu. Pero para entender un poco más del Espíritu Santo, voy a citarles a San Basilio el Grande, que es uno de los padres de la Iglesia más importantes, conocido también como el mayor de los padres capadocios, quien después del concilio de Nicea, en donde se definió y se redescubrió la doctrina de Cristo, él mismo ayudó también con la doctrina del Espíritu Santo. Mira lo que dice San Basilio el Grande en su obra sobre el Espíritu Santo. Él las riega, hablando del Espíritu Santo, regando a todas las cosas. Él las riega con su aliento vivificante y las ayuda a alcanzar su plenitud. Perfecciona todo lo demás y a él mismo nada le falta. Da vida a todas las cosas y nunca se agota. No crece con añadido, sino que siempre es completo, autoestablecido y presente en todas partes. Él es la fuente de santificación, luz espiritual, que
que ilumina todos, usando sus poderes para buscar la verdad y la iluminación que Él da. Es Él mismo. Su naturaleza es inaccesible. Solo a través de su bondad podemos acercarnos a ella. Él llena todas las cosas con su poder, pero solo aquellos que son dignos pueden compartirlo. Distribuye su energía en proporción a la fe del receptor, sin limitarla a una sola porción. Él es simple en su ser. Sus poderes son múltiples. Están plenamente presentes en todas partes y en todo. Él se distribuye, pero no cambia. Se comparte, pero permanece completo. Y más adelante, San Basilio dice, con, refiriéndose a la palabra con y en las doxologías, decimos a Dios el Padre y el Hijo con o y el Espíritu Santo. Dice, con y serán igualmente útiles para combatir la maldad de Sabelio. Que Sabelio fue el que introdujo la doctrina que sostienen los apostólicos del modalismo, de que es un Dios que se manifiesta en tres modos. Dice el mismo San Basilio que con las palabras con y en las doxologías o en los credos ayudan para combatir esta maldad de Sabelio. Dice, ya que cualquiera de las dos revela que las personas son distintas. Yo y el Padre vendremos, Juan 14:23. O yo y el Padre somos uno, Juan 10:20. Pero con es una palabra especialmente útil porque da testimonio de la comunión eterna y la cooperación incesante. Así la palabra con no solo destruye la herejía de Sabelio, como ninguna otra palabra, sino que también derrota a quienes guerran en la dirección opuesta. Me refiero a quienes usan intervalos de tiempo para separar al Hijo y del Padre, diciendo que hubo un tiempo en el que el Hijo no existía, o al Espíritu del Hijo llamando el Espíritu un ser creado. Vemos que la Iglesia, a través de su historia, hubo combate por defender la doctrina de Dios. Juan Calvino dice también en sus instituciones, más claramente, por lo tanto, Pablo atribuye poder divino a el Espíritu y demuestra que Él mora hipostáticamente en Dios. Esto dice Juan Calvino, quien es conocido como el teólogo del Espíritu Santo. Hermanos, hermana que está aquí, ¿consideras así de importante a la persona del Espíritu Santo? ¿Consideras que es una persona digna de defender? ¿O que podemos nosotros torcer la verdad por el bien y el compañerismo con otras mal llamadas iglesias que sostienen herejías destructivas que van en contra de lo que Dios ha dicho? Que no solamente no adoran al mismo Dios, sino que también esparcen lo que es las falsas enseñanzas. ¿Consideras así de importante a la persona del Espíritu Santo para que puedas hacer apologética o defender tu fe? Más adelante en este pasaje vemos a la persona del Espíritu Santo, que aquí va a ser derramada sobre toda carne. Y hermanos, si pueden ir buscando Génesis capítulo 11 para ver qué es lo que está pasando y qué es lo que el profeta está profetizando. El capítulo 2 del 28 al 32 de Joel es un pasaje paralelo y de hecho es citado por el apóstol Pedro en Hechos capítulo número 2 en el día de Pentecostés. Fue un momento de avivamiento que nunca ha habido algo así en la iglesia del Señor Jesucristo, que fue en el inicio con los 12 apóstoles. Pero lo que está pasando era algo mayor en cuanto a la historia de la redención, conocida también como el estudio de la teología bíblica. Génesis capítulo 11, vemos aquí que en el verso número 1 dice: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Vemos también que cuando leemos este texto, ellos se rebelaron en contra de Dios. Verso 4, y dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Ellos mismos tuvieron por mandato divino el mandato cultural de Génesis 1:28 de ir por toda la tierra, multiplicaos, ir y llenad la tierra.
Pero estos hombres, en su rebelión, no quisieron obedecer al Señor, sino que se establecieron y se juntaron en una sola ciudad, en vez de expandirse a toda la tierra. Después vemos que la rebelión de los hombres no solamente quedó ahí, sino que ellos también quisieron edificar una torre cuya cúspide llegue al cielo. Ellos mismos quisieron llegar a donde se encuentra el Señor. Y ellos también, si fuera poco, dijeron: y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. A ese punto llegó la rebelión de los hombres. Pero vemos aquí que el Señor Dios dice: y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Verso 6: y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Es la doctrina de la depravación total del hombre. Verso 7: ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda que él habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz sobre toda la tierra, dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Balaam, Jehová, el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Lo que vemos en este pasaje es la rebelión de los hombres. Como ellos tenían una sola lengua, se rebelaron contra el Señor, queriendo hacer y tener un nombre, sobre todo nombre. Estos mismos hombres fueron malditos por Dios al confundir las lenguas. Otro sómbara de lo que está aconteciendo en este pasaje de Joel es el Levítico 23:15, donde se habla del día de Pentecostés en la ley de Moisés, estableciendo esta festividad como la fiesta de las semanas. Se los leo, hermanos, dice: y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, o sea, el día domingo, este mismo día en el que nosotros estamos, desde el día en que ofreciste gavilla de la ofrenda, 7 semanas cumplidas serán. Era esta fiesta que se debería de seguir, pero era una sola sombra de lo que habría de acontecer en el futuro. Si pueden buscar Números, capítulo 11, que aquí lo he denominado como el proto-Pentecostés, el primer Pentecostés que hubo en la Biblia. Números, capítulo número 11. En este pasaje vemos la rebelión del pueblo de Israel cuando ellos quisieron comer algo que fuera parte del maná y de lo que Dios le daba. En este capítulo de Números 11 vemos que Dios ordenó que reuniera a 70 ancianos. Verso número 16. Entonces Jehová dijo a Moisés: reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo, y tus principales ancianos, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen allí contigo. Verso 17: y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos. Llevará contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Lo que vemos aquí es que Dios iba a darle ayuda a Moisés al repartir el espíritu que en él moraba, la cual es la persona del Espíritu Santo. Más adelante vemos que aconteció ese suceso, verso 25. Entonces Jehová descendió en la nube y le habló, y tomó del espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 varones ancianos, y cuando posó sobre ellos el espíritu profetizaron y no cesaron. Vemos también en el siguiente verso que también Eldad y Madad fueron alcanzados por el Espíritu Santo, y Josué se encerró un poco con aquellos varones y se lo comentó a Moisés. Pero veamos aquí los deseos que tenía Moisés. Verso número 29. Moisés le respondió: ¿tienes tus celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta, y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Eso era lo que Moisés quería que aconteciera. Más adelante en la historia de la redención leemos que el Señor profetizó por medio del profeta Isaías una teofanía o una aparición de Dios
con algo muy característico. Dice así Isaías 30, del 27 al 29. He aquí que el nombre de Jehová viene de lejos, su rostro encendido y con llamas de fuego devorador, sus labios llenos de ira, y su lengua como fuego que consume. Vemos aquí esta teofanía con una lengua de fuego. ¿Le suena algo familiar? Una lengua de fuego en la historia de la redención en la Biblia. Más adelante en Isaías, él hablaba acerca de los acontecimientos que hubo en el Éxodo. Dice así Isaías 63 a partir del verso número 7 al 14. Dice así: de las misericordias de Jehová haré memoria, refiriéndose al Éxodo. Verso 8: ciertamente mi pueblo son hijos que no mienten, y fue su Salvador. Verso 9: en toda angustia de ellos él fue angustiado, y el ángel de su faz, refiriéndose a la segunda persona de la Trinidad, que es el Hijo, los salvó, y en su amor y en su clemencia los redimió, y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. Verso 10: mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar a la tercera persona de la Trinidad, a su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo, y él mismo peleó contra ellos. Más adelante vemos el verso 14: el Espíritu de Jehová los pastoreó como a una bestia que desciende al valle, así pastoreaste a tu pueblo para hacerte nombre glorioso. Este es un texto que nos habla del Éxodo, pero nuestro texto en Joel habla de algo mayor, habla de un nuevo Éxodo que habrá de acontecer en el pueblo del Señor. También nosotros vemos otra de las sombras, que es en Isaías 32, verso 15. Dice: hasta que sobre nosotros sea derramado, otra vez esta palabra, derramado, el Espíritu de lo alto, y el desierto se convierta en campo fértil, el campo fértil sea estimado por bosque. Vemos aquí un nuevo y mejor éxodo que está por acontecer. El profeta Ezequiel también habla de este mismo acontecimiento. Se los leo en Ezequiel 39, verso número 28. Y sabrán las naciones, dice así el Señor, verso 29, y ni esconderé más de ellos mi rostro, porque habré derramado de mi espíritu sobre la casa de Israel, dice Jehová el Señor. Y en Zacarías capítulo 12, mismos lenguaje, mismas palabras, dice así, Zacarías 12:10, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, aquel que fue traspasado. Esto está aconteciendo, hermanos, como un nuevo evento que habrá de acontecer, o de que ya ha acontecido en el pasado. Es un nuevo y mejor éxodo. Vemos que en todas estas sombras Dios cumplió el deseo de Moisés en estos versos, ya que Moisés quería que todo el pueblo fuera profeta. Y lo que vemos aquí en este pasaje es que Dios mismo cumplió el deseo de Moisés. Él mismo derramó su Espíritu Santo sobre toda carne. Dice así el verso 28: y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Lo que vemos en este pasaje es la inauguración del rol profético del Señor en la iglesia de Jesucristo. Por eso vemos aquí que dice: y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Esto es un nuevo y mejor éxodo. Y tú, hermano, que estás el día de hoy, ¿eres consciente del rol profético al predicar el Evangelio? Lo que es predicar salvación, pero también predicar juicio a quienes escuchan el Santo Evangelio. Ese es el rol profético que tiene la iglesia. También nosotros en el libro de los Hechos vemos que aconteció estos hechos maravillosos. Por eso en el libro de los Hechos, conforme a esta profecía, vemos cómo jóvenes ven visiones. Ananías, por ejemplo, cuando el apóstol, o en aquel entonces no era apóstol, Saulo de Tarso, amenazaba a la iglesia, Ananías tuvo una visión para que fuera con él, le predicase de Jesucristo y lo bautizara.
porque era instrumento escogido del Señor. Pedro mismo tuvo también una visión al ver cómo hubo una visión de animales inmundos. El apóstol Pablo también tuvo una visión del varón macedonio para ir a predicar el evangelio a Macedonia. También nosotros vemos aquí, en este mismo pasaje, que las hijas de Felipe y el diácono del evangelista también tuvieron visiones. También vemos ancianos que tienen sueños, como por ejemplo Ágabo, que en Hechos 21:11 tuvo una profecía conforme a Pablo sobre ir a Jerusalén. Y en la historia de la iglesia, hermanos, especialmente en los tiempos de avivamiento, es que nosotros podemos ver este tipo de acontecimientos y efectos en la iglesia. Por ejemplo, Jan Hus, que fue uno de los proto-reformadores, él mismo en la hoguera profetizó que llegaría Lutero 100 años. Podréis quemar a este ganso, que se llamaba así el apellido de Hus, pero va a venir un cisne en 100 años y a él no podrán matar. De la misma manera, Samuel Rutherford, uno de los puritanos impactantes escoceses, quienes escribieron la Confesión de Fe de Westminster, él mismo creía que John Knox, el fundador del presbiterianismo, era un profeta. Y el mismo John Knox creía que George Wishart, uno de sus antiguos maestros, era un profeta. Jonathan Edwards, en la época de los avivamientos, describió sucesos raros en el Gran Avivamiento. Pueden leerlo en una narrativa fiel, que es una de sus obras. Hermanos, seamos sobrios ante lo que Dios hace en periodos extraordinarios. No periodos ordinarios, sino extraordinarios. Podemos ver también en las sombras que acabamos de leer que los hombres en Babel subieron para tomar el lugar de Dios. Pero en Pentecostés vemos que Dios, el Espíritu Santo, descendió. Él bajó para restaurar a los hombres, como vemos en Hechos 2. Si pueden buscar Hechos capítulo número 2. Vemos aquí el acontecimiento y el cumplimiento de esta profecía de Joel. Dice así Joel capítulo número 1. Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes, juntos. Capítulo 2, verso 2. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Dios, el Espíritu Santo, bajó para restaurar a los hombres. Dios mandó fuego por sus quejas, en Números 11:3, cuando se rebelaron en contra del Señor. También vemos que en Isaías leímos hace un momento que el Señor iba a venir en una aparición con lenguas de fuego. Lo que vemos en el verso 3, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Dios estaba haciendo un cambio pactual en el Nuevo Testamento, asentándose sobre cada uno de ellos. Vemos también en este mismo pasaje que Dios da y confunde las lenguas, así como en la Torre de Babel, Dios confundió las lenguas y nadie podía entender lo que los demás decían. Pasaron de del entendimiento a la confusión. Pero en Pentecostés vemos todo lo contrario, que a ellos, verso 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, o en otros idiomas, en otras glosas. Dice, según el Espíritu les daba que hablasen. Vemos entonces aquí en el Pentecostés que hubo confusión al principio, como lo podemos ver en el verso número 8, donde ellos estaban confundidos. Dice, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que nosotros hemos nacido? Hay confusión, pero después hay entendimiento. Dios está revirtiendo la maldición de la Torre de Babel en el Pentecostés. Pasaron de estar bajo el juicio de Dios a estar bajo la gracia de Dios en el nuevo pacto. Vamos adelante, nosotros vemos que Dios prometió juicio a los que quebraron el pacto, las maldiciones del pacto de Deuteronomio 27. Pero aquí nosotros
vemos que Pablo dice que las lenguas son juicio, pero a los incrédulos. En 1 Corintios 14, las lenguas son juicio para los incrédulos, para los que no creen en el Señor Jesucristo. Por eso Dios envió lenguas para juicio a aquellos quienes gritaron en aquel día en el que el Señor Jesucristo estaba a punto de ser crucificado. Aquellos que gritaron: crucifícale, crucifícale. Dios mandó estas lenguas como juicio a aquellos. Por eso nosotros vemos que hay lenguas y se les predicó a estos judíos en sus lenguas natales. Verso 10 y verso 12. Vemos que aquí a ellos de todas las naciones, como eran en Génesis 10, en la tabla de las naciones, se les predicó el juicio en su propia lengua. Pero Pablo, el apóstol Pedro, más adelante, les predicó el juicio en una sola lengua en común. Lo que estamos viendo, hermanos, es una nueva creación. ¿En qué consiste esa nueva creación, hermanos? En nuestro texto. Si pueden ver en Joel, capítulo número 2, verso 28. Lo que nosotros estamos viendo en este texto es cómo el Espíritu está transformando al pueblo de Dios y les está dando este rol profético que Moisés quería. Y derramaré sobre vuestros siervos y sobre las siervas, derramaré mi espíritu en aquellos días. Lo que está aconteciendo es una nueva creación. A diferencia de los tiempos en donde Moisés estaba, solamente el Espíritu Santo podía ser dado a ciertos hombres especiales. Pero ahora, en el nuevo pacto, podemos ver que el Espíritu Santo es dado a toda carne, a todos los hombres y mujeres. Por eso el apóstol Pablo dice en su epístola a los Gálatas lo siguiente: y si vosotros, dice así, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Esto es lo que estamos leyendo, es un nuevo y mejor pacto, donde vemos el Espíritu Santo dado a todos los integrantes de ese pacto de gracia. Nosotros también podemos ver que fue lo mismo que Cristo le oró al Padre, para que todas estas personas que son unos, bajo un mismo Espíritu y un mismo Dios, sean uno, como el Hijo y el Padre son uno en unidad. Douglas Stuart lo llama como la democratización del Espíritu Santo, dado a todas las personas. Más adelante en este pasaje vemos, verso 30, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Ahora se presentan estos elementos del sol y la luna. Y desde el principio, desde el Génesis, el sol y la luna fueron dados como lumbreras, señal de las estaciones o señales de los tiempos. Estas mismas señales fueron adoradas después de la caída, como se narra que el rey Josías tuvo que eliminar esa adoración hacia el sol, la luna y las estrellas. Si pueden buscar, hermanos, en el Salmo 72, o en Isaías 24, hermanos, en Isaías 24, 23. Estas mismas señales del sol y la luna son señales del juicio final que vendrá a menudo y son identificados con señales del fin. En Isaías capítulo 24, verso 23, se nos habla acerca de estas mismas señales. Dice así el Señor en Isaías 24, 23: la luna se avergonzará y el sol se confundirá cuando Jehová de los ejércitos reine en el monte de Sión, y en Jerusalén delante de sus ancianos será glorioso. Y ahora si pueden buscar el Salmo 72, verso número 17. Vemos que estas señales de los tiempos van a ser avergonzadas, pero lo que realmente están tratando de decir estos pasajes es de que estas son señales del reinado de Jesucristo. Salmo 72, verso 17, dice: será su nombre para siempre,
Se perpetuará su nombre mientras dure el sol. Veamos esta señal. Benditas en él todas las naciones, los llamarán bienaventurado. Lo que nosotros estamos viendo aquí es que hay un nuevo acontecimiento, como estas lumbreras, que también son señales del pacto de gracia. Son señales de la gracia común que hay, libre, para que todo aquel que cree en Cristo pueda ser salvo. Dice que estas mismas señales, el sol y la luna, van a ser avergonzadas, pero como señal de que el Señor Jesucristo está reinando. Estos son los mismos efectos de Dios y del Cordero. Por eso en Apocalipsis dice que no hay sol y tampoco hay luna, porque el Señor mismo, el Dios Padre y Dios el Hijo, ellos mismos son los que alumbran todo, lo cual es una señal del reinado universal de Cristo en el fin de los días. Lo que nosotros también estamos viendo, hermanos, es al verdadero Hijo de Abraham y al verdadero Hijo de David. Por eso dice, benditas serán en él todas las naciones, lo que es el pacto abrahámico. Por eso, hermanos, vemos que hay varias naciones en el Pentecostés que están siendo reunidas. Por eso, hermanos, vemos también que el Señor está salvando a todas las naciones y da lenguas repartidas como de fuego. Lo que nosotros estamos viendo es que Cristo, como un guerrero rey conquistador, Él ascendió a los cielos y repartió dones a los hombres. Y Él mismo mandó y derramó a su Santo Espíritu para que la iglesia supiera que Cristo estaba reinando en esta señal del nuevo pacto. Por eso Cristo derramó de su Santo Espíritu. Cristo nos repartió del botín de guerra, que son estos dones que nosotros tenemos. Entonces vendrá el día del Señor y el juicio final. Y ahora nosotros llegamos a la cima del libro de Joel, a la parte más alta de lo que habla el profeta. Se habla de este día del Señor. Dice, y todo aquel que invocare el nombre del Señor, el nombre de Jehová, será salvo. Lo que nosotros estamos viendo, que todo el que invocare, que confesare el nombre de Jehová, el nombre de Yahweh, como se traduce en el griego, el nombre del Señor, el nombre de Curios, será salvo. El apóstol Pedro identificó este pasaje en Hechos 2 como el nombre de Jesús. Todo aquel que invocare el nombre de Jesús será salvo. Por eso vemos aquí que todo aquel que invocare el nombre del Señor Jesús será salvo en los demás libros de la Biblia. Nadie puede llamar al Señor Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Nadie puede decir que Jesús es Señor si no ha sido derramado el Espíritu Santo sobre él. Es la dependencia que tienen los hombres, las criaturas caídas con el Espíritu Santo, en el Señor y dador de vida. Por eso nosotros también vemos que el apóstol Pablo exhorta a la iglesia de Roma a usar su oficio profético y a predicar a Cristo. Para eso es dado el Espíritu Santo, hermanos, para predicar al Señor Jesucristo, para predicar que el Señor Jesucristo reina y que Él ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos, como lo confesamos en el credo, el símbolo de nuestra fe. Y dice así el verso: todo el que creyere en Él será salvo. Todo el que invocare el nombre de Jehová será salvo. Y la palabra salvo es literalmente escapar, es literalmente ponerse a salvo. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor Jesucristo va a ser salvo. ¿Pero salvo de qué, hermano Levi? Del verso número 30, porque el día del Señor, el día del juicio final, el día de la ira del Señor, quien es grande y temible y espantoso, es el día en donde el Señor va a castigar a todos aquellos quienes no han creído en Él y quienes se han rebelado en contra de Él desde el principio de los días hasta el último día que haya sobre esta tierra. Por eso dice el Señor en este pasaje: todo aquel que invocare el nombre de Jesucristo
será salvo del juicio de Dios sobre él, sobre el día del Señor. Por eso, hermanos, contrario a la maldición de la Torre de Babel, las lenguas en el Pentecostés fue el medio en el que Dios usó a la iglesia en los últimos tiempos para predicar el nombre del Señor Jesucristo a toda lengua, tribu y nación, hermanos. En estos últimos tiempos, que es el ya y el todavía no. Ahora, hermanos, se debe de predicar y proclamar y profetizar a Yahweh crucificado, a Jehová crucificado, a Jesucristo crucificado. Ahora se debe de proclamar su santo nombre. Cristo debe ser predicado en toda lengua para la salvación de los hombres. Jesús, Shishu, Yoshua, Adonai, Jesús, Hokurios, Jesus is the Lord. Jesús es el Señor. Hermanos, prediquemos al Señor Jesucristo en nuestra propia lengua que Dios nos ha dado, el español. Dios ha de llamar a todas las naciones, hermanos, porque lo profetizó primeramente con Abraham, cuando él era un pagano, y lo llamó, y dijo: benditas serán en ti, en tu simiente, todas las naciones de la tierra. Se profetizó esta profecía para que la iglesia predicase a Jesucristo, y el Señor ya nos está garantizando que esta profecía se va a cumplir en Apocalipsis, cuando estemos no solamente nosotros, sino todas las naciones, en todas las eras, tiempos, épocas que el Señor haya llamado, y todos estaremos, todas las naciones, de diferentes lenguas, con diferentes rostros, con diferentes facciones, con diferentes tiempos y épocas, adorando a un mismo Dios, a un mismo Señor Jesucristo y a un mismo Santo Espíritu, cantando: Santo, 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 Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Gloria sea a nuestro Señor, hermanos. La salvación es del Señor. Todo esto es para salvar, hermanos, al remanente, porque dice el verso 28 después de decir: todo aquel que invocar el nombre de Jesús será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación. Dios ya está profetizando la victoria de la iglesia sobre las puertas del infierno, del Hades. Dice así el texto: porque en el monte de Sión, que se refiere a la iglesia, se refiere al pueblo de Dios, y en Jerusalén, hermanos, la nueva Jerusalén que somos nosotros, y sabrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Todo esto es para salvar al remanente. Elías el profeta, le fue dicho por el Señor que él mismo tendrá un remanente de aquellas 7 rodillas que no se han doblado ante Baal y cuyas bocas de besar. Este mismo remanente que queda, hermanos, va a ser salvo. Y dice así el texto: entre el remanente al cual él habrá llamado. Este mismo remanente es la iglesia católica. Con católica nos referimos a la iglesia del Señor Jesucristo, no de aquel que usurpa el santo nombre del Espíritu Santo como vicario de Cristo, ya que el Señor Jesucristo dijo que iba a venir su representante, su vicario, el Paracletos, el Consolador, el Confortador, que es Dios el Espíritu Santo, con todos sus hombres. Esa es la verdadera iglesia católica, de toda tribu, lengua y nación, incluyendo a los judíos que mataron a Jesús, como vimos en Hechos 2, a los que se les predicó que invocaran el nombre del Señor Jesús y serán salvos, y son salvos, y algún día los veremos en la gloria. Vemos que Dios en este texto es el que hace el llamado eficaz. Dios es el que hace el llamado eficaz, hermanos, porque la salvación es del Señor. Hermanos, tus ascendientes están en el infierno. Las personas a las que antes de que tú nacieres no han confesado en el Señor Jesucristo están en el infierno, hermanos, bajo la ira de Dios. Y probablemente ellos están rogando que tú no vengas allá con ellos. Pero Dios dejó en claro que a Moisés y a los profetas tienen, y que solamente los escuchen a ellos. Y aquí se ha predicado a Moisés y a los profetas, hermanos. Y solo me queda decir una sola cosa, hermanos: que solamente puede ser salvo por una sola persona,
Solamente puedes escapar de haber sido hecho salvo si solamente invocares el nombre del Señor Jesucristo. Aférrate al Señor Jesucristo, cree en Él, ve en la intimidad de tu habitación y entrégate al Señor Jesucristo en oración. Pídele a Él que te restaure, pídele a Él que haga descender su Santo Espíritu para que confieses el nombre del Señor Jesucristo y digas que Jesús es el Señor. Serás parte del remanente escogido por gracia al venir al llamado que Dios mismo te está haciendo en este día. Ven a Cristo y serás una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas, porque es una nueva creación. Por eso somos nuevas criaturas. El Espíritu Santo es importante en la historia de la redención. Eres un profeta que debe de proclamar y profetizar el nombre de Jesucristo. Es solamente con el Santo Evangelio que nosotros creemos. Si tú estás aquí en Cristo, hermanos, es porque somos llamados a ser de Jesucristo. Él nos llamó por su gloria y excelencia, nos llamó por su gracia, nos salvó y llamó con llamamiento santo. Él mismo nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, para que nosotros, hermanos, profesemos, digamos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Él mismo nos conoció, Él mismo nos predestinó, nos llamó, nos justificó y ya nos glorificó, hermanos. El buen pastor llama a sus ovejas con su Espíritu Santo en un nuevo éxodo. Oremos. Nuestro Señor Dios Padre Celestial, te damos gracias por permitirnos ver este pasaje y por poder escuchar tu voz. Te damos gracias por ver al Señor Jesucristo en este pasaje, por ver a Él. Te damos gracias porque varios de nosotros hemos invocado su nombre, el nombre de Jesús, y hemos sido salvos, hemos escapado del día del Señor, de este juicio que ha de venir sobre todos aquellos que se han rebelado contra ti. Te damos gracias por todo, nuestro Señor. Te pedimos que nos apoyes como iglesia para ser profetas y predicar al Señor Jesucristo. Todos los que vengan, Señor, habrán sido llamados por ti. Tú los salvarás a este remanente. Te damos gracias por poder tener a tu Santo Espíritu con nosotros, que nos capacita para que nosotros podamos predicar a Jesucristo, que nos hace unas nuevas criaturas en una nueva creación, que nos acobija bajo la sombra de tus alas, para que nosotros podamos estar seguros en una gran salvación, la cual nunca nos vamos a poder separar de ti. Estamos en tus manos, nuestro Señor. Te damos gracias por esto, nuestro Señor, y también te pedimos que todos aquellos que no han venido a Jesucristo en arrepentimiento y fe, te pedimos que tú pongas en ellos y derrames tu Santo Espíritu para que ellos puedan ser salvos del día del Señor. Te pedimos todo esto, nuestro Señor, y que salves a tu remanente, porque te pedimos todo esto para gloria del Señor Jesucristo, para gloria de ti, oh Dios Padre, y para gloria del Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y de ti. Lo pedimos en nombre del Señor Jesús. Amén.